Tenemos a nuestro segundo invitado, le damos la cordial bienvenida al doctor Santiago Machuca, él es constitucionalista, y vamos a analizar todo esto que ha pasado durante estos días, mi estimada Carlita. Dele la bienvenida. Doctor Machuca, buenos días. Es un gusto poder conversar con usted y bueno, que nos dé luces sobre lo que está pasando en derecho en el Ecuador, tomando en cuenta lo que quiere hacer el presidente con su último decreto, este llamado también a una constituyente y la posición de la Corte Constitucional, que como bien decíamos con la asambleísta Noriega hace un momento, nos ha dejado mucho que decir en los últimos tiempos, pero en este momento tiene en sus hombros el deber histórico y también la responsabilidad de tomar las decisiones en derecho. Muy buenos días, un saludo cordial, Carla, a quienes nos escuchan, quienes nos ven. Bueno, la situación no deja de ser complicada, porque prácticamente lo que tuvimos entre el viernes y el sábado es una intentona del rompimiento institucional, del rompimiento del sistema democrático y prácticamente la consolidación de un golpe de Estado. El golpe de Estado ejecutado por el presidente de la República, que pretendía saltarse la Corte en un procedimiento de modificación constitucional y acudir directamente al Consejo Nacional Electoral para que el Consejo Nacional Electoral convoque consulta para decidir si se avanza o no a Asamblea Nacional Constituyente. Esto es completamente vetado por nuestra Carta Constitucional y las interpretaciones de la propia Corte, que señalan el rol preponderante que debe tener la Corte Constitucional al determinar la vía y a posterioridad ya un análisis de constitucionalidad de la convocatoria. Esto llevó a una organización de la sociedad civil en el que, gracias a acciones de inconstitucionalidad que se presentaron el día viernes, se pudo suspender los efectos del primer decreto. Pero al día siguiente lo que tuvimos es un segundo decreto que insistía y que, gracias a que prácticamente el Consejo Nacional Electoral se le salió del redil al presidente de la República, se evitó que se materialice esta situación enviándose a la Corte Constitucional. Pero esto nos lleva a pensar de que estamos en un gobierno que insiste en actuar de manera autoritaria, insiste en actuar de manera prepotente, con lo cual prácticamente se está consolidando un gobierno autoritario que no quiere encuadrarse en lo que dice el sistema democrático y el Estado constitucional. Entonces, lo que pueda venir a posterioridad ya es impredecible, pero ya nos avisora la cancha en la cual el gobierno se va a desenvolver y se quiere seguir desenvolviendo durante lo que le resta del mandato. Ahora, esto nos da, el CNE le pone en manifiesto que la Corte Constitucional debe avalar aquello, ¿no? Debe dar ese aval constitucional. La Corte ya manifiesta que recibe, que da paso, pero tendrá que entrar en un proceso de revisión. ¿Qué tiempo dura ese proceso? ¿Cuáles son las aristas que tendría que revisar la Corte Constitucional para dar paso a esa constituyente, doctora? Mire, aquí hay que hacer una clarificación. El día de ayer se emite el primer paso, que es el dictamen de vía. ¿Qué es el dictamen de vía? Determinar cuál de los mecanismos de modificación constitucional, que son 3, aplica en este caso, que es prácticamente la Asamblea Nacional Constituyente, con lo que la Corte ha dicho, sí, el procedimiento que estás invocando es de Asamblea Nacional Constituyente, por lo tanto, es adecuado. Si me preguntan a mí, yo no hubiera dado el dictamen de vía. ¿Por qué? Porque hubo una violación al procedimiento, por 2 veces. Porque primero, porque se buscó acudir al Consejo Nacional Electoral y obviar la actuación de la Corte. Eso ya invalida el procedimiento, eso ya invalida el decreto. Yo no hubiera calificado la vía, porque hay violación al procedimiento formal, pero bueno, la Corte lo hizo. Pero no con esto quiere decir que ya estamos en proceso electoral para consulta popular para ver si se determina o no la Asamblea Nacional Constituyente. No, estamos ahorita en el primer paso. Y vamos a un segundo paso, en donde la Corte analiza la constitucionalidad de la convocatoria. ¿Qué es la constitucionalidad de la convocatoria? Primero, determinar si la pregunta es clara, si no está siendo sugestiva, si es que no es compuesta. Segundo, la constitucionalidad del estatuto. Recuerde que
para llamar a asamblea constituyente hay que tener un estatuto. Y el estatuto nos dice forma de elegir asambleístas constituyentes, forma de las reglas del proceso electoral, cómo se va a instalar la asamblea, qué tiempo va a durar y en fin. Y el tercero es justificar que lo que pretendo modificar en la Constitución no se puede hacer vía enmienda o vía reforma. Y solo ahí hay un dictamen favorable. Ahora, la Corte tiene 20 días luego de haber dado el dictamen de vía para emitir la constitucionalidad de la convocatoria y tiene 20 días término. Y aquí, ojo con esto, porque en 20 días término, si es que no se pronuncia la Corte, se entiende que emitió dictamen favorable, es decir, se produce un dictamen ficto. ¿Qué es lo que se alegó? Recuerde usted cuando hubo la modificación constitucional en la época de Moreno y se le critica a Nubia Villasís, que en ese momento presidía el Consejo Nacional Electoral, que llamó a proceso electoral. Lamentablemente la Corte no se pronunció y ahí se produjo un dictamen ficto. Cuidado que esto vuelva a pasar. La Corte tiene 20 días término para pronunciarse. Ay, Doctor, ¿y qué va a pasar si la... Buenos días, doctor. ¿Qué va a pasar si la Corte hace un pronunciamiento contrario a lo que espera el gobierno? ¿Qué puede pasar si no le aprueba su pregunta? Bueno, en un gobierno autoritario, aguantar y someterse al ataque que puede tener varias dimensiones. Pero en un gobierno que quiere enmarcarse en el sistema democrático, esto no pasaría absolutamente nada, porque en un sistema democrático la Corte se pronuncia y bueno, la intención de una modificación a la Constitución queda ahí y simplemente esto no obsta a que puedan venir nuevos intentos o nuevas iniciativas. De hecho, eso ha sucedido a lo largo de este tiempo. Ha sucedido y tenemos varios pedidos de modificación constitucional en donde sí, muchos de los casos se da el dictamen de vía, pero se cae en la constitucionalidad de la convocatoria. Y aquí tenemos un problema. Y aquí tenemos un problema porque bajo esta perspectiva, pues lo que tendremos es que a la Corte Constitucional tendrá que aguantar la arremetida de este gobierno autoritario que no le gustará. Ahora, las interpretaciones que se quieran dar de que puedan ser procesados penalmente por prevaricato están de más, no tienen ninguna cabida, ningún asidero jurídico, por dos elementos fundamentales. El primero es de que los jueces constitucionales no son sujetos activos de prevaricato. La interpretación de la Corte, para gusto o no, limita o excluye, mejor dicho, a los jueces de altas cortes, porque solo habla de jueces de carrera judicial, de poder ser sujetos activos de prevaricato. Y segundo, el anticipar criterio no se lo puede entender de esta manera como está entendiéndolo el embajador ante la OEA, exministra del Interior. El hecho de que yo falle conforme fallé en casos anteriores, en un caso que es similar a los casos anteriores, no quiere decir anticipación de criterio, pues. Eso más bien es seguridad jurídica. Lo que yo, por ejemplo, le he criticado a la Corte es que la Corte haga todo lo contrario. En casos similares falle de una forma y en otros que son similares falle de otra. Eso es ilógico. Pero correcto, que la Corte se pronuncie ahora y ratifique la constitucionalidad en el hecho de que en este caso no existe por los tres elementos algún dictamen favorable para la constitucionalidad de la convocatoria es otra cosa, pues. Pero aquí no está anticipando criterio, aquí no está incurriendo en ningún tipo, sino ¿qué es lo que sucede? El gobierno autoritario que quiere tener una cooptación de todo el poder, que quiere tener influencia en todos los poderes del Estado, le está doliendo, y aquí voy a utilizar unas palabras de Mónica Luzárraga, estoy citando, no estoy copiando, que decía, al presidente se le han salido las vacas del corral. Gracias a que ciertas vacas se le salieron del corral, ahorita por lo menos tenemos ciertos cimientos de república, porque si no estaríamos con un rompimiento institucional. Entonces, y esas vacas son el CNE. El CNE, y déjeme decirlo, también la Corte, porque en la Corte también
a lo largo de este tiempo, insisto yo que haber tenido una posición flexible, tibia y, y hasta, y hasta miedosa en ciertos casos, ha hecho que esto se esté reproduciendo. Entonces, bueno, aquí lo que tenemos prácticamente es que dos órganos del Estado se han salido del redil de Noboa. Por eso es que es el llamado a la persecución judicial, a decirle, Fiscalía, ayúdame, porque necesito a estas vacas volverlas al corral. La Fiscalía tuvo un pronunciamiento inmediato el día que el presidente, después de que el presidente emitió el decreto que eliminaba el subsidio a los al diésel, ¿no? Al siguiente día se pronunció el gobierno que iba a ser mano dura y también salió la Fiscalía a decir de que ellos aplicarán la ley y las personas que salgan a protestar pues tendrán que respetar la ley y tendrán que ir presos, ¿no? ¿Eso qué quiere decir, doctor Santiago Machuca? ¿Que la Fiscalía está a la disposición del presidente Daniel Noboa? Se entendería que sí. Se entendería que tanto Fiscalía como Consejo de la Judicatura todavía siguen el redil del presidente Noboa, todavía siguen el corral. Y en ese sentido quieran servir de instrumento para la materialización de las intenciones del gobierno, pero a través de la persecución judicial, lo cual es gravísimo. Entonces, claro, la Fiscalía se está anticipando ella sí a situaciones y está estableciendo algún tipo de amedrentamientos. Porque sí, yo entiendo que hay un delito que es la paralización de servicios públicos, pero eso tiene que ser matizado en el caso concreto e investigado dentro de los límites de ese caso concreto. Pero yo no puedo anticiparme y generar que toda persona que haga uso de un derecho constitucional, que es la resistencia o la oposición frente a la arbitrariedad del poder, que es una facultad constitucional, es un derecho constitucional, pueda ser catalogado como criminal, porque ahí vamos a lo que tanto hemos criticado en otros gobiernos respecto a la criminalización de la protesta social. Uh-huh. Es decir, el CNE no podrá destituir a los jueces de la Corte Constitucional porque la señora Palencia ayer me parece que emitió un comunicado como amenazando a la Corte si en caso de podrían ser destituidos. La señora Palencia, que es una de las personas que busca delito en todo lado, ¿no? Olvidémonos. Consejo Nacional Electoral no hace nada, no es máxima autoridad en nada, no está por encima de nada. Es máxima autoridad para dirigir, organizar un proceso electoral, que es distinto. Y el único proceso electoral que se ha abierto es una enmienda constitucional de 2 preguntas. Nada más. Sobre ese proceso electoral tiene que velar. Que pueda destituir, no puede destituir a nadie. Ahora existen... Porque la pregunta... La pregunta de la constituyente no está aprobada, no está aprobada, no existe ningún, no hay dictamen todavía, es decir, no existe consulta, Asamblea Nacional Constituyente o proceso de convocatoria o consulta popular para Asamblea Constituyente, no existe. Ojo, ahora lo que existen son infracciones electorales y la única posibilidad de destitución es el juzgamiento de una infracción electoral muy grave, la determinación de responsabilidad en 2 instancias que demoran más de 6 meses, en lo que se ha demorado el contencioso electoral, y solo ahí se puede destituir a una persona. Entonces, el CNE no es Tribunal Supremo Electoral, no tiene esa facultad, olvidémonos de eso, estamos en un marco constitucional completamente distinto al de 1998. Ellos tendrían que presentar una denuncia como CNE al Tribunal Contencioso Electoral para iniciar un proceso, no es que el CNE lo pueda hacer. Cuando menos el CNE tendría que trasladar el conocimiento de esa infracción, esa denuncia, al Tribunal Contencioso Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral tendría que juzgarlos, garantizando el debido proceso, el derecho a la defensa, 2 instancias y luego de las 2 instancias determinar la sanción y ahí la sanción se ejecuta, pero ese proceso puede durar hasta no menos de 6 meses. Entonces, mire, aquí hay que matizar también esta situación. Aquí habrá que salvaguardar, pero también, como he sido crítico, reconocer el rol de la Corte Constitucional, pero también del Consejo Nacional Electoral, en encuadrarse en lo que dice la Constitución y en salvaguardar la institucionalidad democrática. No es poca cosa lo que estuvimos intentando el día
lo que se intentó el día viernes, incluso allanando las instalaciones bajo la supuesta amenaza de bomba de la Corte Constitucional mientras los jueces sesionaban. Eso es propio de los regímenes autoritarios, de las dictaduras, pero no de ¿Qué un quiso régimen hacer el democrático. gobierno? El gobierno busca amedrentar, el gobierno busca dividir, el gobierno busca infundir miedo, coaccionar para obtener una respuesta favorable. Entonces, la persecución judicial es la arma más importante y más temible en estos casos. Y para esto, el tener como punta de lanza a Fiscalía y a Consejo de la Judicatura no es menos, no es poca cosa. Y puede generar serias repercusiones. Este llamado a constituyente no es una manera como para distraer a la protesta social que se está dando en las calles del Ecuador, porque como que con esto el presidente de la República busca que la gente se olvide del tema del alza del diésel. Usted no lo ve así tal vez, doctor, muy aparte de que el músculo político del gobierno tal vez no ande muy bien en este momento para un llamado constituyente. Fue un distractor, y yo creo que también fue un distractor para incluso minimizar actuaciones que utilizó el gobierno nacional para desmontar la movilización social, como esto de la intervención y el bloqueo de cuentas de dirigentes de la CONAIE, dirigentes campesinos y otros dirigentes sociales, y otras actuaciones para desmovilizar las protestas sociales. Sí, fue un factor distractor interesante. No sé si tendría efecto, habrá que verlo, y entiendo que hay circunstancias en las cuales podríamos decir que todavía tendría que analizarse la efectividad de las movilizaciones a lo largo del día, tomando en cuenta estas actuaciones que sí pudieron tener un golpe en la dirigencia social y que está organizando este paro. Y mientras esto pasa también, se apoderan casi que del Consejo de la Judicatura, ¿no? Ya han reelegido al señor Godoy, han puesto a los que han querido. En medio de todo esto que está ocurriendo en el Ecuador, son elementos también para distraer a la gente. Sí, son elementos importantes. Y son elementos también que conllevan a señalar que justamente el Consejo de la Judicatura va a estar en el marco de los lineamientos establecidos por el gobierno nacional. Justamente ahí se discutía el hecho de la imparcialidad que puedan tener varios de sus miembros, entre ellos el presidente de la República. Pero mire usted, en un proceso eleccionario en donde no se garantizó el control social porque no se conocieron una serie de impugnaciones, en un proceso que fue realizado pisando el acelerador a lo largo de la última semana, conlleva que exista un elemento de duda respecto a la imparcialidad que van a tener esos vocales. Entonces, sí, la punta de lanza del gobierno, de un gobierno autoritario, son los órganos de justicia, y esos puntas de lanza sirven justamente para la persecución judicial. Correcto, estamos dialogando con el doctor Santiago Machuca. No sé si Carlita tenga más interrogantes para nuestro invitado, si la ponemos en pantalla, si es que la tenemos a Carlita. Le agradecemos a DJ J. Doctor Machuca, ¿qué va a pasar si viene una constituyente? Bueno, primero tiene que ir a una pregunta, ¿no? Y si esa pregunta es aprobada, habría que esperar, ¿no? Si es que la aprueba en esa consulta popular que está convocada para el próximo mes de noviembre. ¿Qué va a pasar con esta consulta? Después de que se consulta, hay que esperar también un tiempo para que se convoque a una nueva elección, porque hay que elegir a los asambleístas constituyentes. Lo que pasa es que este proceso no es un proceso de la noche a la mañana y dura cuando menos de 6 a 8 meses. Tomando en cuenta que estamos frente a 3 procesos electorales. Un proceso electoral para llamar a consulta popular, que determinaría si se inicia o no la Asamblea Nacional Constituyente.
un segundo proceso electoral para elegir asambleístas constituyentes, con todo lo que eso demora, y al ser la elección de un órgano colegiado, hay que tomar en cuenta que es un gran proceso electoral, por darle un término, con campaña electoral y todo. Y el tercero es el proceso electoral de referéndum para aprobar las modificaciones que hizo la Asamblea Nacional Constituyente. Entonces vamos a estar cuando menos de 6 a 8 meses en un proceso electoral, en 3 procesos electorales, y en un proceso en donde se va a instalar la Asamblea Constituyente. Y la Asamblea Constituyente en donde tendrá que realizar una serie de modificaciones, y una serie de modificaciones que habrá que debatirlas, que habrá que votarlas, que habrá que revisarlas, y en donde pueden pasar muchísimas cosas. Entonces, y en 8 meses. Mire, en 8 meses puede pasar mucho. Recordemos que al gobierno no le está yendo bien estos últimos meses. Cada mes baja 2-3 puntos. Pero mire, si el gobierno está tomando estas actuaciones autoritarias y se somete a estas válvulas de ensayo, llamando a consultas populares, a modificaciones constitucionales y queriendo avanzar una Asamblea Nacional Constituyente, estos procesos generan un desgaste político per se sumamente fuerte, que incluso si es que se les salen de las manos podrían poner en riesgo la estabilidad del propio gobierno. Súmela a eso, en medio de una convulsión social, jurídica, política y económica. O sea, el gobierno prácticamente es un kamikaze con las actuaciones que quiere hacer y que pueden poner en riesgo su propia estabilidad. Entonces, mire, yo he sido defensor del hecho de realizar ciertos ajustes en la Constitución en la parte orgánica, no en la parte dogmática, en la parte orgánica, es decir, en la estructura y organización del Estado. Ya. Pero creo que no es el momento. Y no es el momento porque hay un gobierno que no ha demostrado someterse al sistema democrático, a las bases del sistema democrático y a la Constitución y a la ley. Entonces no se le puede dar un cheque en blanco a un gobierno que tiene estas intenciones. ¿Y por qué quieren cambiar la Constitución, doctor? ¿Qué les molesta? Aquí van a haber serios elementos que yo diría son incompatibles con la política del gobierno, con la política económica, con la política de esta familia que gobierna el país, pero también con un gobierno que está encuadrado a los lineamientos del Fondo Monetario Internacional y a la Embajada de los Estados Unidos. Entonces, en esos lineamientos es incompatible que existan disposiciones constitucionales como que establezcan el derecho de la naturaleza, porque ese derecho a la naturaleza, esos derechos de la naturaleza, esa posibilidad incluso de que existe iniciativa, participación ciudadana para determinar cuándo se da cuándo se realiza una actividad que pueda poner en riesgo esos derechos, como la consulta previa o la consulta ambiental, son el impedimento para avanzar hacia una política extractiva o hacia una implementación de una política extractiva, hidrocarburífera y minera a largo plazo y a gran escala. Entonces, hay un impedimento constitucional. El otro, obviamente, es esto de la concepción de los derechos económicos, sociales y culturales, y esto de someter de que el capital se someta al ser humano, que también es una situación que molesta y preocupa. La otra puede ser la estructuración de un sistema de garantías amplio para que las personas puedan acudir a tribunales a defender sus derechos. En fin, habrán elementos que son incompatibles con la política draconiana que quiere hacer este gobierno. Carla, no sé si tenga alguna inquietud. Doctor, ¿cuáles serían los perfiles de quienes deben ir a esa constituyente? Me refiero a esa importante redacción de la constituyente. Y le pregunto esto porque lo más probable es que el gobierno quiera poner a gente de su línea. Claro, el problema es que se quiera poner a personas que no están preparadas, a personas que no tengan una trayectoria social, ni una trayectoria política, ni una trayectoria académica, ni una trayectoria organizativa que les permita formar un criterio para ir a debatir los cambios constitucionales, es decir, para ir a debatir el pacto social, las normas básicas de convivencia. Yo sí defiendo el hecho de que toda persona tiene
la posibilidad de ser elegidos. Es decir, es un derecho que tenemos todos, ¿sí? Pero aquí habrá que ver también la seriedad en el que las organizaciones políticas manejan por un lado y presentan a cuadros que tengan una formación, que tengan el conocimiento y que puedan avanzar a un debate serio. Y también la necesidad de las personas de poder analizar los perfiles y no replicar personas que van a la asamblea a hacer dibujitos o personas que van a la asamblea a estar haciendo otro tipo de situaciones que nada tienen que ver. Es decir, son procesos sumamente sensibles en los cuales la vida de la nación se pone en riesgo. Esa parte es súper importante. Doctor, quiero saltarme a otro tema. Mientras pasaba todo esto, ¿no? El Consejo de la Judicatura nombraba pues a su nuevo presidente, visión general de lo que pasa en el Consejo de Participación Ciudadana. Mire, a mí, desde el hecho de que 7 individuos que no tienen ni la calidad moral, me refiero a los consejeros de participación, que no tienen ni la calidad moral, intelectual, ni tampoco una legitimidad democrática en estricto sentido, se cuestiona el hecho de que puedan escoger a las máximas autoridades. Y en un proceso en donde se cuestiona, por ejemplo, en donde no se haya tomado en consideración la preparación, la trayectoria, la imparcialidad, pero también el desempeño en el ejercicio de sus funciones, pues. Entonces, ¿cómo puedo pensar de que un vocal que participe en una administración completamente complicada en el desempeño de sus funciones, en donde se le cayó consejo de la elección de la Corte Nacional de Justicia, en donde se sigue teniendo a jueces temporales, a conjueces temporales, en donde no se ha podido nombrar a judicaturas especializadas en materia constitucional, en donde se cuestiona la gestión de recursos porque hay espacios en los cuales no se cuenta ni con papel ni con tinta. Una función judicial en donde no se ha generado una política de combate a la corrupción, quiera reelegirse en el cargo y se lo reelija. Eso es sumamente cuestionable. Entonces, mire, este mecanismo de falsa meritocracia que ha sido desarrollado, y meritocracia porque también aquí no es que hay un concurso de por medio, es una designación de entre ternas, ya genera el hecho de que vaya lo que yo le decía al momento. Sí pienso que en algún momento tenemos que revisar esto. Es decir, esta es una facultad que tiene que estar en manos del Poder Legislativo, porque es el que tiene legitimidad popular. Son representantes populares. Y ellos en algún momento tendrán que, a partir incluso de generar el escrutinio social, un proceso meritocrático, el análisis de la trayectoria, deberán también tomar una decisión. Es decir, para que se transparente también la intencionalidad de los actores políticos. Porque aquí supuestamente tenemos a 7 imparciales que no lo son, que están designando de manera meritocrática que no lo hacen, pero que en el fondo son instrumentos de las organizaciones políticas de manera tapada o tapiñada para poder cumplir su fin. Listo. Jaime, no sé si ya Doctor, está. simplemente agradecerle por el tiempo que nos ha brindado para hacer este análisis aquí en Ecuador en Directo. Muchísimas gracias, doctor Santiago Machuca. Jaime, Carla, para mí siempre es un placer conversar con ustedes y estoy siempre a las órdenes. Un abrazo para su audiencia. Gracias al doctor Santiago Machuca, constitucionalista, conversando con nosotros en esta mañana aquí en Ecuador en Directo.